Muy bien, tema muy pero muy importante para estar atentos a esto que viene, porque quiero presentarles a la doctora Lucía Cavallaro, quien es presidenta de la Sociedad Argentina de Virología. Obviamente la alta circulación del virus en las grandes ciudades han hecho que puede llegar a surgir variantes de coronavirus que preocupan. Hemos dicho, y hace muy poquitito, y acabamos de charlar con el señor Orellana, quien está en Manaus, en Brasil, hablando más de 90, 95 variantes de cepas. ¿Puede surgir la cepa Buenos Aires? Y uno piensa, ¿por qué Buenos Aires y por qué no Rosario o pegados a la frontera Misiones u otros destinos? Bueno, vamos a descubrir por qué. Y quiero charlar y presentarles a Lucía Cavallaro, con quien estoy en contacto para charlar sobre el tema. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo anda? Todo bien. Bueno, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Convulsionada? Sí, estamos complicadísimos, la verdad que sí. Está, qué sé yo, una situación muy preocupante. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del recurso humano, muchos me dijeron, la verdad, Sebastián, amigos médicos, estamos cansados, estamos fatigados, algunos están hasta con sensaciones hasta con desilusión. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay tantos dimes y diretes en el medio que hasta a veces desilusiona y uno trata de ponerle lo mejor, ¿no? Y máxime cuando el recurso humano, independientemente de la cantidad de camas, son seres humanos y tienen una energía para responder. Sí, se ha hecho muy largo, ¿no? Hace mucho tiempo que la gente está trabajando mucho, la verdad. Y es un esfuerzo muy grande la atención de un paciente un poco más complicado. La terapia no es una terapia cualquiera, digamos, no aparte, es un paciente cualquiera. Ninguno y cualquiera es terapista. Esto hay que decírselo a la gente, porque una cosa es decir, es ser médico y otros que sean médicos terapistas que estén ad hoc funcionando para quienes necesiten la atención adecuada. ¿Se están preparando? Sí, ¿O hay obvio. gente que se ha ido preparando in situ para dar una mano a los terapistas porque no dan abasto? Mira, no es mi rama, desconozco eso, no te puedo decir, seguramente hubo una capacitación, pero tampoco podés preparar un terapista de un día para otro, Claramente. o sea que ese recurso es un recurso finito. Quizás ahí se puede fortalecer un poco la atención en una etapa anterior, es decir, un paciente que requiere internación, pero que no requiere de una unidad de terapia intensiva. Una unidad de terapia intensiva me parece que solamente gente que está capacitada, ¿no? Es como cuando, viste, cuando los maestros, no sé, cuando quieren reemplazar a los maestros por voluntarios, sería más o menos lo mismo, pero con un poco más de complicación, ¿no? Claro, la expresión de deseo y la voluntad es positiva, pero a la práctica no sirve. No, positiva no, es como irreal o querer como disfrazar una realidad, o sea, digamos que hay buena voluntad, pero no sirve, claro. Sí, o bueno, se dice, viste que como que los dichos se dice medio cualquier cosa. Tal cual. Bueno, ¿puede surgir una nueva cepa que se llame la cepa Buenos Aires? ¿Es factible? ¿Por qué? No, mira, creo que ahí quiero hacer una aclaración porque hubo un malentendido cuando me levantaron en una nota. La verdad que fue una mala interpretación, así que te quiero hacer la aclaración. Por favor. Primero que una cepa, cuando uno habla de una nueva cepa, sería un virus totalmente distinto respecto a la enfermedad que produce, o sea, tendría que tener cambios como muy importantes a nivel fenotípico del comportamiento. Acá cuando hablamos de la variabilidad o de la posibilidad de que el virus vaya cambiando, hablamos de nuevas variantes, pero el cuadro de enfermedad que produce es el mismo, la evolución es similar, es decir, no es algo que cambia rotundamente, ¿está bien? Entonces no es correcto hablar de cepas, lo correcto es hablar de nuevas variantes, ¿sí? Claro, uno también después, tomando los dichos de Guado de Pedro en una nota, no sé si no importa, la pero escuchó. bueno, porque el dijo problema no ser está irresponsables porque se puede llegar a generar una nueva cepa, la de Buenos Aires, pero donde bueno, el virus circula con más velocidad, se fortalece. A ver, yo creo que la idea un poco, o sea, cuando uno habla del peligro de que el virus siga circulando como así sin ningún tipo de limitación, es que siempre, o sea, los virus tienen una gran capacidad para ir incorporando cambios en su genoma
y eso puede contribuir, ¿no es cierto?, a que puedan emerger como variantes nuevas. ¿En qué te va a dificultar? En general, una variante que se establece o que emerge como una nueva variante es un virus cuyo genoma tiene un conjunto de mutaciones que le dan una capacidad adaptativa o le dan alguna ventaja respecto al genoma anterior, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si bien se pueden incorporar mutaciones en muchas localizaciones, lo que es importante es ver cuáles son esos cambios que se fijan o se seleccionan y que finalmente terminan como estableciéndose y entonces uno puede ver como una misma cepa con un patrón de mutaciones determinado que emerge en algún lugar donde se lo detecta cuando alcanza una frecuencia importante, y después lo empezás a ver como en otros países, en muchos países, y no sabés si es que realmente es como una serie de cambios que están como muy favorecidos y entonces podrían estar ocurriendo como en simultáneo en distintos lugares derivados de la multiplicación del virus, o es que simplemente, bueno, son el transporte, la vehiculización, digamos, el hecho de que la gente viaja mucho, podría infectarse en algún lugar con esta variante, viajan y llevan la variante a otras localizaciones. No está terminado de definir eso, cómo es el origen de las variantes. Bien. ¿Está bien? Lucía, le quiero preguntar. ¿Cuáles son? Sí, Sí, no complete, sé complete. si te aclaré. No, está clarísimo lo que dice Lucía, está más que Así claro. que bueno, entonces lo de la variante o lo de la cepa Buenos Aires no es algo que nos tengamos que conflictuar con eso, pero lo que sí tenemos que entender es que cuanto más limitemos la transmisión del virus, seguramente vamos a estar mucho mejor por una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Dentro de las fases, de las recomendaciones, ¿qué recomienda para este momento, con esta curva y con todo un año por delante todavía? Porque si así estamos en abril, no me quiero imaginar cómo vamos a estar en julio. Bueno, entonces, a ver, ¿qué recomienda? Porque el presidente con sus asesores, etcétera, se deben juntar con epidemiólogos, virólogos, deben estudiar, me imagino, le deben sugerir. ¿Cuáles son las sugerencias para este momento? ¿Para quién? ¿Para quién? Claro, ahí está, ahí viene muy bien Lucía, muy bien Lucía. Ahí está la pregunta. Claro, ¿para quién? Ahí está la pregunta. La pregunta es, ¿habría que hacer tal cosa y después políticamente se hace otra cosa? Y ahí está la pregunta, ¿qué habría que hacer certeramente desde el punto de vista epidemiológico y como viróloga y experta de este tema? ¿Qué sugiere? Después políticamente es otra cosa, pero ¿usted qué sugiere? No. La verdad que la única recomendación más cierta y más segura, que tiene una eficacia muy demostrada, es bajar la circulación de la gente, y eso baja la circulación del virus. No queda otra. Entonces, decir que en tal lugar no hay contagio, que en otro lugar no hay contagio, como que decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se contagia la gente? Que todos los días tenemos semejante número de casos y pareciera que no hay ningún lugar posible donde uno se pueda contagiar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es tener en cuenta todas las recomendaciones que sabemos hoy, que disminuyen la transmisión, y convencernos de que hay que acatar esas instrucciones, porque en eso va la vida de mucha gente. Y por otro lado, avanzar con la vacunación, permitir, digamos, que la vacunación avance, y sobre todo no hacer ninguna gestión que pueda atentar a que una persona pueda dudar de vacunarse. Con 15 días de restringir la circulación, no le digo al máximo, pero en gran parte sirve. Y si se cumpliera, sí, ahora sí, se cumpliera. Y después volver a abrir y volver a circular, no le digo normal, pero esta restricción horaria, ¿sirve o no sirve? Para mí sirve, obvio que sirve. Perfecto. Sí, por supuesto que sirve. Y de hecho, acá en la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, ¿no es cierto? No estoy hablando del interior, porque cada lugar tiene como su propia dinámica. Y el problema que tenemos acá concretamente es que estamos prácticamente sin camas de terapia, o sea, está el sistema al límite total. Entonces, cuando vos necesitas una cama de terapia
y no conseguís en ningún lado, ese es el límite, ¿está bien? Cuando vos ya sabés que no tenés más terapia, o sea, dependés de cuántos se te mueren para que se hagan lugares en las camas de terapia. Entonces, eso no te puede pasar, o que alguien, lo que es peor, que alguien se tenga que morir en su casa porque no consiguió una cama para que lo asistan, ¿está bien? O sea, uno ya sabe que la suerte de una persona va ligada, ¿no es cierto?, en gran parte a que pueda resolverlo también, a la posibilidad de tener asistencia. Tal cual. Entonces, si vos no podés tener esa asistencia, seguramente el cuadro de esa infección va a evolucionar a una forma más grave y bueno, y como ha pasado en otros países, porque además nosotros ya vimos la película, ¿no? Ya tenemos películas de hacia dónde podemos evolucionar o qué nos puede pasar. Entonces, me parece que es muy complicado jugar con esto. Y bueno, yo estoy como, desde el principio, desde el día cero, estoy convencida y estamos convencidos que lo peor que nos pasa son como los discursos contrapuestos, ¿no? La negación, el negacionismo, digamos, para una situación de pandemia, la verdad que no sirve para nada y al contrario, nos hace mucho daño. Seguro, y aparte la realidad es inexorable y es lo que se está viendo, ¿no? Sí, es inexorable, pero queda mucha gente en el camino, porque hay mucha gente que no se vacunó cuando le hubiese correspondido por su grupo etario, porque escuchó versiones de que las vacunas no eran buenas, no eran seguras, que te envenenaban. Es decir, eso también es muy gratis, ¿viste? O sea, eso debería tener como un costo más significativo para aquel que acciona contra la vida de la gente, porque uno en lo personal puede tomar la decisión que quiere, ¿no es cierto? Te vacunás, no te vacunás, es un problema tuyo. Ahora, cuando vos gestionás o accionás para que otra gente que te puede creer no haga algo, eso es muy complicado. Seguro. ¿Estamos? Lucía, gracias por este momento y sus conceptos. No, yo lo único que les digo es que nunca duden de vacunarse. ¿Tá? Las vacunas son seguras, son eficaces. Enfrentar este virus sin ningún tipo de cobertura no está fácil. ¿Está bien? Perfectamente. Así que bueno, que todo el mundo que se pueda vacunar se vacune, porque es lo mejor que les puede pasar, digamos. Bien. Lucía, así que bueno, gracias por llamar. Gracias por este momento. La doctora Lucía Cavallaro, presidenta de la Sociedad Argentina de Virología.